gracias de nuevo a los asistentes, tanto el escaso grupo de presencialidad que le da un poco de calor a la trobada, al encuentro, como el numeroso grupo de asistentes virtuales. Gracias sin duda al coordinador y gracias el día de hoy en particular al ponente Daniel Fernández, que no ha encontrado manera más original de celebrar su cumpleaños que hacer una conferencia en el Palau Macaya. Entonces, felicidades, Daniel, muchas gracias. Y me ha conmovido tu generosidad de prestarte a hacer la conferencia en un día como hoy, en un día además de cumpleaños redondo. La presentación del ponente la hará, como es habitual, el coordinador, y yo solo quería decir dos cosas. Una, que me enorgullece hacer constar que Daniel Fernández también forma parte del Club de Roma, igual que Francesc Torralba. Bueno, realmente es un placer. Pero qué bien formar parte de un club en el que hay personas como estas. Pues no es el caso también con Daniel. Y la otra cosa que quería decir de Daniel es que yo decidí hace un tiempo bautizarlo como proveedor de humildad. Es uno de mis proveedores de humildad. No es el único, también Francesc de Unido, o sea, bueno, no está mal lo que me provee, pero cuando leo de vez en cuando a Daniel y las cosas que dice, las reflexiones que hace, bueno, algunas me parece muy bien, me veo casi capaz de acercarme, en otras, bueno, es que me gana por goleada, me considero absolutamente incapaz de saber lo que sabe Daniel. Y algo que siempre me ha sorprendido, y me pasa con ambas personas, es cómo alguien que tiene un número de años bastante inferior al mío ha tenido tiempo de aprender tanto. O sea, es algo que me sorprende. O sea, no me cabe en la cabeza, ¿no? Pero bueno, pues va bien porque entonces cuando a las personas a veces, sobre todo cuando llegamos a cierta edad, tendemos a envanecernos, pues va muy bien tener a mano proveedores de humildad como los que hoy tenemos en la sala. Y cuando pensaba en el título de la ponencia, o sea, el deber de veracidad, me han venido a la cabeza un par de reflexiones. Una, la vigencia, yo diría que mayor que nunca, de una afirmación evangélica conocida que dice, la verdad os hará libres. Esto es más verdad que nunca, quizá en la historia. La verdad os hará libres, dicho en negativo. La mentira os hará esclavos. La mentira es la herramienta más potente para atentar contra la democracia, por ejemplo, o contra la dignidad del hombre. Entonces, es muy importante, sigue siendo muy importante la lucha por la verdad. Y el otro comentario que me hacía ilusión compartir es que también he recordado una intervención de Pau Casals. Bueno, José Pau Casals es uno de los catalanes más ilustres que hemos tenido en nuestra historia, realmente un personaje absolutamente singular a quien quiero sin haber conocido, y esto pasa a veces con algunas personas especiales. Entonces, Pau Casals hizo una intervención en Naciones Unidas, en la Asamblea General, en el año 1958, hombre, ya hace un tiempo. De hecho, ninguna de estas dos personas había nacido, ni Daniel ni Francesc en esa fecha. Bueno, pues en esa fecha relativamente lejana, en el 58, en esa intervención ante la Asamblea General, dijo algo así como que ciertos nacionalismos y el fanatismo atentan contra la verdad y son peligrosos para la paz. Y eso que afirmó Pau Casals en el año 58 hoy sigue siendo desgraciadamente verdad. Sigue estando de actualidad que, faltada la verdad, el fanatismo, ciertos nacionalismos pueden ser disfuncionales para la paz. En tu caso no insisto más y le paso la palabra a Francesc para que haga la presentación del ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume, y gracias también a los que tan amablemente habéis venido y a los que nos siguen online. Antes de presentar a Daniel Fernández, quiero ubicar esta sesión de hoy dentro del ciclo. Han pasado las fiestas de Navidades, estamos en enero, pero el ciclo ya empezó hace unos meses, dedicado a la sociedad de los cuidados. Hemos tratado del cuidado de la tierra, del cuidado de los vínculos sociales, y hoy trataremos del cuidado de un valor intangible, que es la verdad. Entonces, nos parecía importante en un ciclo dedicado al cuidado pensar a fondo cómo cuidar este valor, este intangible, en una sociedad de la información, donde se multiplican informaciones
muchas veces no contrastadas o que pertenecen a ese género que denominamos posverdad o fake news. Nos parecía impensable no tratar este tema. Para hacerlo, hemos pensado en Daniel Fernández. Básicamente porque se reúnen una serie de características que yo creo que la hacen la persona idónea para pensar este tema, ¿no? Por un lado, su presencia en los medios. Es alguien que conoce los medios, escribe en los medios, articulista conocido, leído, y además porque conoce a fondo el mundo del libro. Toda su carrera profesional está relacionada con el mundo del libro. Presidente de Cedro actualmente, pero distintos y grandes grupos editoriales, ¿no? Nos parece que puede ayudarnos a pensar cómo preservar este valor en un contexto donde fácilmente se sucumbe al todo vale, o todo tiene el mismo valor y la misma legitimidad. Esto es una cuestión, y termino, que los que nos dedicamos a la filosofía nos interpela profundamente, ¿no? Cómo establecer criterios para poder distinguir cuando una fuente es más verdadera que otra o es más fiable que otra. Lo compongo con un ejemplo que ocurre frecuente con mis alumnos, ¿no? Mandas a hacer un trabajo y buscan información donde todos la buscamos, Google. Y elaboran un gran trabajo. Sin embargo, nunca cuestionan la fuente que nutre ese trabajo, ¿no? Parten del supósitum que si está en la red, es verdad. Cuando en la red circulan mentiras colosales. Entonces, una de las cuestiones en esta sociedad donde es tan difícil distinguir, discernir, que nos planteamos cómo cuidar eso que es una información verdadera, veraz, en un contexto de tanta confusión de relatos, de estímulos audiovisuales, ¿no? Y para hacerlo tenemos a Daniel. Sabemos que no es un tema fácil, pero es una persona que conoce este hábitat y que puede ayudarnos a pensar cómo salir de este atolladero. Gracias, Daniel. Tienes la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buena tarde. Gracias, Jaume. Gracias, Francesc. Claro, un ciclo sobre la sociedad del cuidado. Yo cuando Jaume me llamó y me lo propusieron ambos, Jaume y Francesc, lo primero que dije creo que fue, tengo una cierta tendencia irrefrenable a hacer chistes malos, fue decir, hombre, será la sociedad del tener cuidado, porque efectivamente en estos momentos el gran mantra social es tengamos cuidado, en medio de la pandemia más todavía. Yo agradezco las palabras de Jaume y de Francesc, pero la verdad es que uno dice estas cosas que sí por amistad, e igual que llega a la presidencia de algunas otras cosas con los años, pues es una mezcla de ego y de inconsciencia, ¿no? Inconsciencia como para atreverse a hablar de temas que conoce poco, y ego pues porque si los amigos le dicen que lo puede hacer, piensa, bueno, pues igual sí, vamos a atrevernos. Lo del cumpleaños es verdad, pero no era el día previsto. Eso ha sido uno de esos cambios de calendario inevitables. Y es verdad que sí, yo hoy además cumplo 60 años, con lo cual entro en una edad, esto ya no es una cierta edad, es una edad cierta de la vida. Empieza a ser un momento distinto. Antes nos llamaban la tercera edad, pero ahora hay gente que hoy me ha dicho por WhatsApp, los 60 son los nuevos 40, esperemos que sí, pero vamos. En última instancia, hoy además es la festividad de Santo Tomás de Aquino, que cuando yo era niño era una fiesta que en algunas escuelas se celebraba, y en mi inocencia, la sociedad de la desinformación también es eso, pensaba que igual tenía algo que ver con la fecha en la que yo había nacido, me temo que no. Pero sí tiene que ver con algo de lo que hablaremos hoy. Yo hoy les vengo a hablar de forma un poco desordenada, es mi estilo, y con unas cuantas notas, básicamente del desconcierto. Estamos en lo que nos llaman el tecnocapitalismo o el capitalismo tecnológico, la sociedad de la información. A mí me parece que efectivamente no es tanto así, me parece que hay más bien un capitalismo de la no privacidad, también hablaremos de eso, y desde luego me parece que vivimos en plena sociedad de la desinformación. Mis hijos
ya son mayores, ambos se han licenciado hace ya algún tiempo y, por lo tanto, se supone que han completado su formación, pero todos hemos vivido en estos momentos lo que significa, como Francés decía, que es navegar en las aguas procelosas de la red. Durante muchos años, ya les he dicho que hay propensión al chiste, yo tuve un recorte de periódico del País de una viñeta del Roto, ya muy antigua, que amarilleó tanto que al final el papel se autodestruyó. Tampoco el papel es lo que era en la nueva sociedad de la información, pero a mí me parecía un gran resumen de este mundo de la sociedad de la información, porque el Roto había dibujado dos peces, uno frente al otro, y un pez le decía al otro, ¿tienes Facebook? Y el otro pez le contestaba, no me hables de redes. Me parecía esa simple y sencillísima, agudísima visión del Roto, toda una definición de este mundo en el que nos hemos dejado atrapar en esas redes. De todas formas, ¿de qué hablaremos hoy? Por decirlo también de forma también un poco resumida y anticipar algunas cosas. Yo creo que sobre todo hay que hablar de la diferencia entre veracidad, por lo tanto verdad, y verosimilitud. La verosimilitud es aquello que tiene apariencia de verdad. No forma parte, es cierto que en su poética Aristóteles habla de ello, habla, como saben, fundamentalmente del teatro y de la tragedia griega. En la poética de Aristóteles salen las tres reglas, ¿no? La unidad de acción, unidad de tiempo, no tanto unidad de lugar, eso se incorpora probablemente en el mundo neoclásico, pero se le atribuye a Aristóteles y a los diversos pseudo-Aristóteles. Pero el tema de la verosimilitud sí es un tema fundamental, porque en vieja frase atribuida a Aristóteles también, Aristóteles en la poética dice, se debe preferir lo imposible y verosímil a lo posible increíble. Y a mí me da la sensación de que es casi una especie de lema que preside nuestra época, porque en estos momentos lo increíble es posible y lo verosímil muchas veces resulta imposible. Es decir, distinguir qué es la verdad en estos momentos es un trabajo complicado. Luego, si les parece, hablamos también un poco más de ello, pero casi uno necesitaría que las noticias se publicasen, y anticipo una de las posibles soluciones, con los metadatos correspondientes y con la ficha técnica que ha permitido elaborarlo. Porque en estos momentos la confusión entre información, noticia y opinión es casi absoluta y damos por hechos muchas cosas, pues en fin, distintas y complicadas. Claro, yo me he movido fundamentalmente en el mundo del papel y por lo tanto me temo que soy alguien con sus raíces no ya en el siglo XX pasado, donde nací, sino casi en el siglo XIX e incluso más allá. Pero no se crean que no he hecho, como nuestra Santa Madre Iglesia, un ayornamiento apropiado. Es decir, humildemente uno preside un medio digital que es Infolibre. Bueno, lo que antes decíamos, con los años uno llega a presidir cosas efectivamente inverosímiles que no se creía que hubiera llegado a presidir, y he publicado libros de alguien que es un buen amigo, aparte de un autor, que es Edoui Plenel, el fundador de Mediapart, cuando salió de Le Monde, que es probablemente el diario digital en estos momentos, puramente digital, y socio además de Infolibre, más importante del mundo, que ha superado los 200.000 suscriptores de pago en Francia y se ha dedicado a aquello que llamamos periodismo de investigación. Luego también, si les parece, hablamos de eso. Pero yo soy fundamentalmente, me temo, al margen de un lector, hemos conseguido ganarnos la vida con ello, un editor. ¿Qué es un editor? Bueno, todo el mundo lo sabe y al mismo tiempo todo el mundo lo ignora, como también pasa con la propia sociedad de la información. Un editor, que es una etimología, la etimología es una ciencia recreativa que cuando nos explica el origen de las palabras a menudo nos explica también dónde aparecen y de dónde vienen. El editor está emparentado etimológicamente con edicto, también con dictador, y tiene algo de quien dicta lo que se debe leer. Pero en realidad el editor es una figura que selecciona y enarbola una bandera de los libros que a uno le parece que efectivamente deberían ser leídos. A mí me parece, y perdón por llevar el agua a mi molino, que lo que falta fundamentalmente en Internet son editores. Cuando ahora se han cumplido 20 años de ese proyecto fabuloso que es la Wikipedia, que era la democratización de la información, ellos empezaron diciendo todo el mundo puede escribir. Luego pusieron unos llamados verificadores. Al final, la Wikipedia tiene
según los últimos datos que yo he consultado, más de 300.000 editores a nivel mundial que verifican que las informaciones de la Wikipedia sean fiables. Entre otras cosas porque al principio de la Wikipedia, por contarles también otra anécdota, de nuevo la propensión al chiste, Ignacio Martínez de Pisón, el escritor español, aragonés, buen amigo, alguien en la Wikipedia se dedicaba sistemáticamente a poner Ignacio Martínez de Pisón nació en mitad del campo y nadie lo corregía. Y a él le quedaba eso, que era una especie de broma hasta cierto punto inocente, pero que efectivamente quedaba ahí como si fuera la verdad. Porque volvemos a ello. La verdad, y en relación con algo fundamental, Jaume ha hablado de ello y me ha pisado la primera cita, que yo creo que es fundamental, la verdad os hará libres, el viejo Evangelio según San Juan. Nuevo Testamento, por lo tanto, escrito en griego, en koiné griega, no vamos a entrar en las viejas discusiones bíblicas, pero ese capítulo 8, versículos del 31 al 38, si no me equivoco, nos dice algo que sigue siendo crucial. A estas alturas, en una sociedad laica, ¿qué quiere decir la verdad os hará libres? Quiere decir que solo el conocimiento ponderado de la realidad, que es algo próximo a la verdad, aunque no sea exactamente lo mismo, luego también volvemos a ello, nos permite discernir en nuestras elecciones y decisiones propias. Pero si vamos un poco a la Biblia, en la Biblia, en ese Nuevo Testamento, San Juan lo que nos dice es: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y a continuación le respondieron, se supone que los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es decir, le están diciendo a San Juan: ¿cómo te atreves a decirnos que nosotros vamos a ser libres si ya somos libres y estamos en posesión de nuestra verdad? Por eso es un momento fundacional, porque en realidad lo que está haciendo Jesucristo es decir: yo os traigo una nueva verdad, y esa nueva verdad está en contra de vuestra ley, de la ley mosaica, porque vivís esclavos y no lo sabéis, vivís esclavos del pecado y por lo tanto vivís esclavos de los delitos y el error. Eso nos lleva a un mundo más complicado, porque ¿qué quiere decir la nueva verdad? Quiere decir que la nueva verdad siempre está en conflicto con la vieja verdad. Por lo tanto, Jesucristo, en ese sentido, es claramente un revolucionario y está planteando una verdad de futuro que, si vamos a la vieja definición clásica de la verdad, es decir, que la verdad es la conformidad entre lo que una persona manifiesta, lo que ha experimentado, lo que piensa o lo que siente, pues Jesucristo está integrando una nueva verdad, la nueva verdad que efectivamente luego será predominante. Claro, eso nos lleva a una de las contradicciones de este momento histórico, que es: esta verdad que nosotros defendemos, ¿es la nueva verdad o este mundo poliédrico, extraño, donde todo se mezcla, resulta que es una pintura que no sabemos ver, como si fuera el puntillismo, pero que si algún día tomamos perspectiva alumbrará una verdad nueva? No lo sé. Yo en ese sentido hoy vengo en buena medida a expresarles mi desconcierto, y el desconcierto de una persona con ya bastantes años y que lo que no sabe es qué mundo vamos a acabar de alumbrar en esta nueva supuesta sociedad de la información. También les avanzo, esta sociedad de la información es básicamente una sociedad del entretenimiento. Hubo un tiempo, hace unos 20 años, en las que en el mundo de la pedagogía, sobre todo, se hablaba de las generaciones zapping, la gente que constantemente cambiaba de canal de televisión y mantenía su atención durante muy pocos minutos en una información, la que fuera, del tipo que fuera. Bueno, eso ahora mismo es una broma, porque no es que sea la civilización del zapping, es la civilización del clic, por lo tanto es todavía muchísimo más rápida. Pero al mismo tiempo que vivimos en la civilización del clic, vivimos en una civilización en la cual la gente ha vuelto al folletín, ha vuelto a las grandes series en formato audiovisual, en este caso, las series de televisión básicamente, y no tiene problemas en alternar la civilización del clic con el visionado de 10 o 12 horas seguidas
de ficción televisiva. Yo creo que estas cosas también tienen que ver, y hay que reconocerlo, con el mundo generacional. Mi padre no entendía, aunque, disculpen la inmodestia, yo fui bastante buen estudiante, a juzgar por las notas, eso tal vez habla mal del sistema educativo, que igual no medían de forma correcta, pero a mí me gustaba estudiar con música, y no siempre era música clásica, a veces era pues, música rock, música moderna. Mi padre no lo entendía. Mi padre, pese a que era un niño de matrícula de honor, entraba a veces en mi habitación y pensaba, pero bueno, ¿qué haces estudiando con música? Claro, yo no podía entender que mis hijos estuvieran viendo una película y chateando con sus amigos al mismo tiempo, utilizando ese dispositivo maléfico, luego hablaremos de él, este pequeño ordenador que lo llamamos móvil, aunque ya sabemos que es un portátil. Bueno, solo se mueve con la vibración y no demasiado, pero a mí me costaba entender ese esquema mental. Claro, ese esquema mental responde también a cosas muy distintas. Volvemos por un momento haremos una ensalada de cosas distintas, volvemos por un momento a la etimología. Es inevitable, volvemos también a Jesucristo y al Evangelio de San Juan, entender que en el mundo occidental la Iglesia y el pensamiento cristiano ha tenido un papel esencial, fundamental y que sigue vigente, aunque evidentemente en una sociedad como la española disminuido en su influencia social. Bien, la Iglesia en estos momentos se ha reducido casi a una liturgia, y lo que entendemos por liturgia es el conjunto de rituales que forman parte de la entidad, pero también parte de la artificialidad, de la propia Iglesia. Liturgia en realidad viene de laos, pueblo, de ergon, trabajo, y liturgia en realidad etimológicamente es una obra del pueblo, podría ser incluso el servicio público, pero era sobre todo una liturgia, eran aquellas obras teatrales que a menudo un prócer, con aspiraciones políticas diríamos hoy, si permiten un poco que hagamos esa especie de ucronía extraña, digamos, pues a menudo pagaba. No olvidemos que Pericles, el gran Pericles, si quieren el inventor de la democracia, siglo V a.C., su primera gran acción, su primera forma de darse a conocer es que sufraga una liturgia, es decir, una representación pública de los persas de Esquilo, por lo tanto ha fijado el enemigo por primera vez y sobre ese enemigo construirá la unión no solo de Atenas y de la democracia, sino de las distintas polis griegas, pese a la guerra del Peloponeso y todo lo demás. Bueno, pues esa liturgia la cumple Pericles. Y esa liturgia sigue siendo algo que en estos momentos nos vertebra porque nos une al pasado, pero no ha acabado de aparecer la liturgia nueva que nos lleve a ese mundo nuevo que también es la nueva verdad. Es decir, yo no sé cuál es el profeta actual. Me resisto a creer, porque me parecen la mayoría de ellos bastante insufribles, que sea Jeff Bezos, perdonen, ya saben que en la crítica renacentista, la crítica ad hominem está permitida, pues me resisto a creer que sean Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, incluso el difunto Steve Jobs, no digamos Bill Gates, aunque me parece de los más salvables, o cualquiera de ellos. Me parece que no son ellos los portadores de la nueva verdad. Ellos son los portadores de una antorcha extraña. Hay un aforismo de Lichtenberg maravilloso que dice algo así como que el portador de la antorcha de la verdad siempre acaba por chamuscarle las barbas a alguien. Y efectivamente, estos portadores de la antorcha de la verdad a mí me parecen peligrosos. Voy a hacer de señor antiguo y por lo tanto les voy a decir mucho cuidado, como decía el Roto, con las redes y demás. Bueno, si quieren también hay una vieja cita de mis favoritas que también deberíamos colocar, creo que vamos a ir colocando bastantes citas a lo largo de esta charla. Hay una de André Gide maravillosa que dice: cree a aquellos que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado. Dicho en Barcelona y en la Cataluña actual, me parece fundamental pensar en aquello de cree en los que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado. Si seguimos con citas, el libro para mí más entrañable de Antonio Machado son los Proverbios y Cantares. Hay quien puede decir que es un libro menor, que son también como pequeños aforismos, pequeños incluso ripios, pero hay varios de ellos que me parecen especialmente adecuados para este momento. El 85, muy conocido: tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya,
guárdatela. No es tan banal ni tan sencillo como parece. Es decir, lo que está diciendo ahí Machado es algo, yo creo que fundamental, que es, tiene que haber un afán y una dimensión social en la búsqueda de la verdad. Y la verdad no puede ser individual. Existe una relación social entre el grupo que tiene que encontrar el consenso, si no de la verdad, al menos de lo verosímil. Eso tiene que ver con otro de los grandes ángulos que entran en este mundo extraño, que es la ciencia. La ciencia, evidentemente, lo que nos dice es, esto está demostrado porque se ha probado mediante el método científico. No olviden nunca que el método científico es básicamente ensayo y error, y que podríamos contar muchos chistes sobre ellos. Mi favorito es el de la araña, al cual un científico entrena para que cuando la llame acuda, le va arrancando patas, y entonces cuando le arranca la octava pata, la araña ya no acude a su llamada, y el científico anota en su libreta, si a la araña le arrancas las 8 patas, la araña se queda sorda. Entonces, el mecanismo lógico es perfecto, la conclusión equivocada, pero está dentro, y que disculpen los científicos, efectivamente del método científico. Vuelvo a decir que no es un tema banal, me temo que, claro, que nos hemos metido en un berenjenal donde nada es banal, todo es importante, si estamos hablando de algo tan serio como la verdad, la información y nuestra capacidad de discernimiento. Es decir, la ciencia se convierte en un momento en la nueva Iglesia. Si un sacerdote le dice al cónyuge de un matrimonio, tu marido o tu esposa está en pecado, debemos retirarlo de este mundo y llevarlo a algún lugar apartado donde curaremos los pecados de su alma, es más que probable que la gente piense, ¿pero qué me está diciendo? Si nos lo dice la justicia, es más que probable también que digamos, esta es una justicia injusta, está juzgando mal una persona honrada. Pero claro, si nos lo dice un médico y el médico receta pastillas para tratarlo y le dice, no, es que su marido está, o su esposa, está padeciendo un proceso esquizoide y en estos momentos no es que esté buscando la verdad, por seguir la comparación, es que está en un desdoblamiento de personalidad o en un caso de personalidad múltiple, lo miramos de otra forma. La ciencia, en estos momentos, tiene también ese punto extraño de sacerdocio o de liturgia, como antes decíamos. Pero bueno, volvemos por un momento a Machado. 2 más, nada más. Dentro de Proverbios y Cantares también, la 60, que es una famosa, todo necio confunde valor y precio. Esto nos está pasando y se refiere directamente a los medios de comunicación actuales. Confundimos lo que es el valor con el precio, y aquella vieja filípica de Steve Jobs a los grandes editores de medios impresos, de periódicos norteamericanos, diciendo ustedes han regalado su valor principal, no solo sigue siendo vigente, sino que efectivamente en estos momentos no tenemos el precio, el negocio está muy disminuido y el valor está muy en entredicho. Y hay una última de Antonio Machado, que a mí me parece también importante, es un poco más críptica, pero también es curiosa, porque dice que se divida el trabajo. Los malos unten la flecha, los buenos tiendan el arco. Claro, estas imágenes del arco y la flecha, hay muchas, uno de los sonetos, para mí tal vez de los mejores de Petrarca, él se ha enamorado de Laureta de Novoes, entonces de Laura, y parece ser que unos amigos la han visto, han pasado años, él sigue escribiendo sus sonetos, aunque su gran obra era en latín y es el Secretum, y le dicen, oye, tu enamorada la hemos visto, ya saben que Laureta de Novoes no se sabe si se casó, ahí tenemos una duda, con un tal caballero de Sade, antecedente del divino marqués, con lo cual el amor platónico se encuentra al final con la perversión, en un guiño del destino, y parece que los amigos le dicen, bueno, la que era tu enamorada ahora está gorda, es un horror, ha tenido 7 u 8 hijos, por lo tanto, no sé qué haces enamorada de ella. Y Petrarca responde en ese soneto y viene a decir qué importa que se rompa el arco cuando la flecha ya fue disparada. Bueno, pues eso también tiene que ver con los medios de información. A mí me parece, no sé si es una cita adecuada, pero me parece que en estos momentos hay una parte fundamental de los malvados, y perdón por decirlo en estos términos, que untan de veneno la flecha de las informaciones.
Y también hablaremos de ello, porque lo que estamos hablando, la vieja definición de periodismo. Periodismo es todo aquello que se publica que molesta a alguien. Lo demás son relaciones públicas. Bueno, pues ahora estamos hablando de agencias de relaciones públicas, de agencias de información, de, por supuesto, gabinetes de prensa en los partidos políticos, en las grandes empresas, etcétera. Y a mí me parece que los medios de información en estos momentos tensan y tienden el arco, pero no tienen conciencia clara de qué flechas están disparando. De hecho, en el absoluto apresuramiento de vivir en Internet y del mundo digital, muy a menudo, y aquí delante tengo algún periodista que, bueno, más de uno, que no sé si me contestará o me dirá que no, pero en algún momento hay que parar, y como en el viejo arte del toreo, en el viejo arte de la tauromaquia, hay que parar y templar. Y alguien tiene que decir en la redacción, oye, ¿por qué hemos publicado esto? ¿Por qué hemos dado pábulo a tal cosa? ¿De dónde ha venido esta información? Eso nos lleva también a un tema que antes les apuntaba simplemente, que es la relación entre la verdad y la realidad. Claro, esa distinción que a menudo hacen los políticos entre la opinión pública y la opinión publicada está muy bien, pero en realidad la realidad se explica porque se dice y en nuestro mundo social porque se publica. Lo que no ha sido noticia, en buena medida, no existe, no ha sucedido. Y eso es un juego tremendo y real, que además ahí, si me lo permiten, les citaré también un gran pensador argentino que, bueno, digamos que tuvo el vicio de ser general y probablemente dictador. Juan Domingo Perón tiene una frase maravillosa que dice: la única verdad es la realidad. Entonces, esa frase que solo un argentino puede emitir, porque es perfecta en sí misma, la única verdad es la realidad, es efectivamente algo que explica cómo en estos momentos la verdad y la realidad existen solo si de alguna manera se divulgan, si de alguna manera son conocidas. Solo son reconocidas en el momento que salen a la palestra pública, por decirlo así. Por lo tanto, la información no es el conocimiento y la verificación ni siquiera es la realidad. No es más que la constatación de que aquello que se nos ha dicho y que se nos ha informado efectivamente puede llegar a ser verosímil, es decir, tiene aspecto de realidad. Claro, en las recientes elecciones americanas, también hablaremos de ello, ha sido un nuevo 11 de septiembre. La toma del Capitolio el 6 de enero del 2021 es un nuevo momento fundacional, es un momento fundacional de una gente que está viviendo una realidad, su realidad, luego, si les parece, también hablamos un poquito más de ella, y que llegan a una acción real, donde todos hemos visto parte de las imágenes y donde ha habido desde uno de los policías del Capitolio muerto, parece ser, que a golpes de extintor, y otros que acompañaban y prácticamente jaleaban a la turba que asaltaba. Hemos estado muy cerca de una alteración grave del orden mundial, en un momento en el cual hemos empezado a entender que algunas de las cosas que sucedieron en los años 30 y en los años 20 del siglo pasado no eran inevitables. Hay una serie de tópicos que se repiten constantemente. Hitler ganó las elecciones, no ganó las elecciones, llegó democráticamente al poder, es cierto. ¿Por qué? Por un componente, hay un libro maravilloso que lo explica, bueno, da igual porque es un libro de Daza, no vamos a hacer más propaganda de la necesaria de los libros que uno acaba publicando. Pero efectivamente es un tema fundamental, es decir, el partido nazi estaba en decadencia de resultados electorales, pero Hitler llega democráticamente al poder y evidentemente no lo abandona. Lo mismo sucede con la marcha sobre Roma. Mussolini y la marcha sobre Roma no es el gran momento épico, casi operístico que nos han vendido y que era una riada enorme de gente. Es que no lo es en absoluto. Es un tema relativamente escaso, magnificado por los medios de comunicación de la época.
Miren, después del 6 de enero del 2021, que me parece que es un momento fundacional en estos momentos, Randall Lane, que es el editor, diríamos, el director de Forbes, de la revista, ha emitido una frase, seguimos con las citas, que me parece, es una vieja idea, pero me parece brillante. Dice, todo el mundo tiene derecho a tener sus propias opiniones, pero no sus propios hechos. Y publicó un artículo durísimo contra el expresidente Donald Trump, durísimo contra la turba, etc. Me pareció muy significativo que el publisher, viejo miembro de la familia, Stephen Forbes, declaró, tal vez para calmar las aguas, que estaba muy en contra del artículo de su editor y que no lo compartía, que le parecía que la libertad era que todo el mundo pudiera expresarse libremente y que, por lo tanto, no había que acotar la libertad de expresión. Además, ¿qué les voy a decir en Estados Unidos? La famosa primera enmienda, es decir, primera enmienda, la libertad de expresión, se puede quemar la bandera. Eso hay que pensar que en un país tan nacionalista y tan exaltado de fiebre patriótica como Estados Unidos, pues la libertad de expresión es efectivamente un bien máximo a preservar, forma parte de su ideología absoluta. A mí, ese cruce dentro de Forbes entre lo que es un editor en el sentido anglosajón y lo que es el publisher, el propietario, digamos, de la empresa, me ha parecido fundamental porque de nuevo es el cruce entre, bueno, es lo que no solo es el cruce, es esa encrucijada que precisamente demuestra que este es un momento crucial, que hay que saber hacia dónde tenemos que ir y con qué mecanismos podríamos regular esto. Porque claro, y también vamos a ello ahora, en la mayoría de las legislaciones de los países occidentales, un editor, y de nuevo arrimo el ascua a mi sardina, es responsable legal e incluso penalmente de lo que edita y publica. Y eso se aplica también a los medios de comunicación. Pero no existen las redes sociales. Cualquier aberración, incitar a violar, a matar, a tomar el Capitolio, a lo que sea, no tiene consecuencias legales. Al contrario, lo que aumenta es el número de clics, el número de negocio, el número de perfiles y el número de el viejo sueño de los publicistas, de segmentación perfecta de la publicidad, de tal forma que nos puedan decir a cada uno de nosotros al final, aquello de Oscar Wilde, de que la única forma de vencer una tentación es ceder a ella, pues que nos digan, mire usted, esto es lo que le conviene comprar. Porque claro, el negocio está ahí en medio. Entonces, ¿en qué momento también estamos? Hace un par de años, porque creo que es del 2018, Ariel tradujo un libro de dos especialistas de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que probablemente conocerán, que es Cómo mueren las democracias. En Cómo mueren las democracias hay tres elementos básicos: la negación de la legitimidad del adversario político, la polarización extrema, lo sabemos, lo estamos viendo en todo Occidente, y lo que podríamos llamar, aunque no sea exactamente el término que Levitsky y Ziblatt utilizan, la confusión de la información. La información que no es más que mensaje sentimental, que no es más que refrendar la propia opinión. Eso nos pasa a todos. Jaume, que me hace el favor de leerme, y Francesc también, pero Jaume, que a veces nos whatsappeamos y me lo dice, claro, tiende a pensar que eso que nos pasa a todos con los articulistas, qué tipo más brillante que ha dicho lo mismo que yo pienso, con lo cual uno dice, sí, claro, eso es una forma de ir por la vida del brazo de los amigos y además forma parte de un mundo, pues en fin, uno se siente copartícipe de un cierto mundo social. La imitación es fundamental. Uno también decide cosas en su vida por los maestros que ha tenido, por los jefes con los que, o los compañeros con los que ha convivido. Es fundamental, eso sigue siendo. ¿Por qué? Porque ya no creemos ni en oráculos ni en presagios. Mantenemos, con respecto al mundo de la antigüedad, es verdad que mantenemos muchas cosas. Mantenemos el horóscopo, mantenemos tantas situaciones que efectivamente todavía nos remiten al mundo antiguo, pero vivimos en un mundo moderno. A ver, hablemos un poco de historia, ya que hablamos de disrupción tecnológica y de revolución tecnológica. ¿Cuál es el, para mí, paradigma de lo que ahora llamamos disrupción, antes llamábamos revolución tecnológica por excelencia? Evidentemente, por decirlo también con el tópico, Johannes Gutenberg,
la creación de la imprenta de tipos móviles. Vamos a ver. Hasta entonces, en el mundo medieval, la antigüedad es aparte, es verdad. Pericles, siglo V a.C., Grecia, Roma, son nuestras raíces, todavía muchos de nosotros nos reconocemos en ellas, y conforme uno va cumpliendo años, les advierto que más vuelve uno a los clásicos y se encuentra reconocido, pero es un mundo, como le pasa también a Estados Unidos, con ese pecado capital inevitable de la esclavitud, y que eso nos aleja de ello enormemente. Luego, pues bueno, pues por hacer el resumen exagerado, la Edad Media, esa cosa que los románticos dicen aquello tan bonito de sí, Edad Media, noche oscura, pero qué noche tachonada de estrellas, como diciendo también hay momentos brillantes. Pero en la Edad Media, la información, que es a lo que vamos, el saber y el conocimiento, están controlados por dos poderes fundamentales, que si permiten la vulgaridad, podríamos decir que son la corona y la Iglesia. El Estado, en su dimensión más o menos feudal, y con todas sus características distintas, y evidentemente el poder eclesiástico. Es un mundo que está trabajando para un mundo futuro, con lo cual una de las primeras cosas extrañas es esa sensación de que todo lo que suframos en la tierra evidentemente tendrá su recompensa en el paraíso. ¿Cómo se transmite el conocimiento? ¿Qué es lo que pasa con los libros, que forma parte del mundo que efectivamente yo conozco? Pues ya saben que hay una ciencia, la ecdótica, dedicada a investigar y anotar, los filólogos se dedican a ello, todas las diferencias entre distintas versiones manuscritas de distintas obras. ¿Por qué? Porque en los scriptoria medievales, en el scriptorium medieval, los monjes que están dibujando las letras son mayoritariamente analfabetos, no saben leer y escribir. Eso es un privilegio reservado a poquísimos. Entonces, están dibujando las letras y la forma de transmisión es muy escasa. Podemos poner muchos ejemplos, pero para no alargarme, porque yo tengo tendencia a hablar de más, digamos que una biblioteca de un sabio bien surtido en la época, estamos hablando de una biblioteca de 30 ejemplares, si hablamos de 50, evidentemente es alguien de conocimientos mayúsculos, ¿no? Y además, en ese momento, cuando se cruza el fin del mundo medieval con el inicio del Renacimiento, hay una revolución tecnológica y hay también una revolución de las conciencias, porque por primera vez lo que ahora llamamos plagio empieza a ser considerado algo, si no punible, como mínimo inmoral, no recomendable. Sin embargo, la tradición lo que hacía en el mundo medieval es que se escribía, todos somos enanos a espaldas de gigantes, pues se escribía sobre lo escrito, ¿no? Es decir, eso formaba parte de lo que era. Eso es lo mismo que Petrarca, hablamos de él. Petrarca nos dice de su maestro, de Convenevole da Prato, nos dice que es el mayor sabio y el mayor humanista que ha conocido la humanidad. Él mismo, cuando escribe el Secretum, pasaría a la posteridad por sus sonetos y no se lo esperaba, Petrarca, cuando escribe el Secretum, nos dice: el que de verdad sabe es mi maestro. Pero claro, nos viene a decir una cosa maravillosa, que es que Convenevole da Prato imaginaba un libro, tenía el tema, y entonces, al modo renacentista, escribía su incipit, por lo tanto, el título y la explanatio de lo que iba a decir, y en el momento que había escrito esa primera página, ya se olvidaba y se aburría, porque no le apetecía escribir el libro, porque ya sabía lo que iba a hacer y lo que iba a justificar, ¿no? Bueno, en fin, olvidando por un momento a Convenevole da Prato, que resultó al final más ágrafo de lo que hubiera sido recomendable. ¿Qué pasa con Gutenberg? Hay otros creadores que están creando la imprenta de tipos móviles al mismo tiempo. De hecho, tenemos formas de imprenta anterior a la imprenta de tipos móviles de metal y madera, digamos. Por ejemplo, existían imprentas de tipos móviles de cerámica muchísimo antes en China. Cuando los chinos, también hablaremos de ello, nos dicen ahora: hombre, nosotros no copiamos, nosotros hacemos lo mismo que hicieron los occidentales. Ustedes vinieron aquí y se llevaron el papel, la pólvora, tantas cosas que nosotros habíamos inventado y que no patentamos. Dice, bueno, pues es verdad, era un invento revolucionario en Occidente, hay otros candidatos al podium de creador, pero al final ha quedado para la historia, no lo vamos a discutir ahora porque sería un tema erudito y largo, ha quedado Gutenberg como el inventor de la imprenta de tipos móviles. Es un personaje curioso Gutenberg. Lo tenemos glorificado
pero tiene que ver también con la sociedad de la información y con los cambios tecnológicos, porque lo diferencia de lo que ahora está pasando con los mega multimillonarios del mundo de la sociedad de la información y del tecnocapitalismo actual. Gutenberg es alguien que aprende a fundir oro, que según alguna de sus malas reputaciones en algún momento distrae parte de ese oro que funde como para empezar a sufragar lo que diríamos sus inventos, es un platero. Más adelante lo que estará es construyendo espejos, eso también es una buena metáfora, porque los espejos necesitan de azogue, por lo tanto necesitan también de plomo, de ahí que sombrereros y fabricantes de espejos sea gente con graves ataques de locura por el envenenamiento por vapores de plomo. Y en 1440, digamos, para hacerlo con el tópico, que inventa la imprenta de tipos móviles. Pero no tiene dinero para poner en marcha una edición vinculada a esa imprenta. Y entonces se encuentra con un prestamista, que es su socio, Johann Fust, y con él en 1449 edita su primer libro, el llamado Misal de Constanza. No consigue dinero, se arruina con él, las capitulares están dibujadas a mano, es decir, que todavía es una cosa, diríamos que entre medias de esa revolución tecnológica y la novedad. Le pide más dinero a Fust, Fust se lo da, pero a cambio se queda con la propiedad de la empresa. Y se queda con la propiedad de la empresa y pone a Peter Schoeffer, SCH o con diéresis FR, que es su sobrino, y que luego además tendrá más relación familiar, bueno, hay un matrimonio por medio, da igual. Fuchs y Schoeffer es la gente que hará dinero con la imprenta de tipos móviles. Gutenberg acabará absolutamente pobre, recogido, ya saben, recogido según algunas fuentes por el obispo de Maguncia, no se sabe, pero en última instancia sujeto a caridad. En 1452, eso sí, Gutenberg consigue la famosa Biblia de 42 líneas. Tenemos dos en España, una en Burgos completa, otra incompleta. Esta Biblia de 42 líneas, 2 tomos, solo se editan 180 ejemplares, con lo cual tener una en estos momentos es una forma prácticamente segura de tener un capital hecho y reconocido. Claro, ¿qué había conseguido la imprenta de tipos móviles y qué había conseguido Gutenberg, aunque caiga en la indigencia? Había conseguido un sistema de reproducción mecánico de tantos ejemplares como en el fondo se quisiera, si había el dinero para papel, etcétera, con un sistema de tintas también novedoso, eso no me pierdo en ello, pero forma parte de las invenciones de Gutenberg o de Fuchs y Schoeffer, que son los que efectivamente al final hacen el dinero, y por lo tanto empiezan a liberar la información y el mundo de los libros de la Iglesia. Es la mayor revolución tecnológica de la difusión del conocimiento en el mundo occidental. El saber y la verdad empiezan a estar en forma de libro. Nos enseñó Marx, aunque yo nunca haya sido especialmente marxistoide, que la apropiación de los medios de producción es una esencia del capitalismo. Bien, Gutenberg y sus sucesores y algunos coetáneos demuestran claramente cómo esos impresores se apropian de los medios de producción y los distintos autores empiezan a ser la gente que encarga obra y, por decirlo de forma muy resumida, es ese impresor quien dice: si este me paga porque le imprima 50 ejemplares de sus poesías, pero hay otra gente interesada, pues yo a mis expensas imprimo 50 más y empieza a aparecer un mercado. Un mercado que, ¿por qué digo es la mayor revolución tecnológica del mundo occidental? Mucho más que la aparición de Internet, me parece a mí. Porque entre 1452, la Biblia, y 1500, recuerden que incunable son todos los libros publicados, es un apriorismo que hemos hecho así, todos los libros publicados en principio hasta el día de Pascua del Señor del año de 1500, por las diferencias además de calendario, tampoco nos perdemos en ello. Ahí hay una confusión, el lenguaje siempre es traidor, ¿no? Muy a menudo
piensa incluso gente culta que son libros incunables porque no tienen cuna. No, son incunables porque forman parte de la cuna de la impresión y de la edición, de la cuna del nacimiento de ese mundo. Entonces, en esa cuna de la imprenta y de la edición, una de las características es que en ese breve espacio de tiempo, apenas 48 años, 1452-1500, hay más de 300 imprentas diseminadas por el mundo occidental. Y una parte fundamental de ellas auspiciadas y lanzadas por lo que podríamos llamar la corona española. Con lo cual, una de las cosas que no somos capaces a menudo de explicar, igual que muy a menudo no decimos, miren, la Constitución española, o sea, España ocupa la medalla de bronce, el primer país con una constitución democrática en el sentido de democracia parlamentaria y liberal es Estados Unidos, el segundo Francia tras la Revolución, el tercero, es verdad, es España. Pues eso se nos olvida en esa visión, me atrevo a decir carpetobetónica, que ha durado tanto tiempo de nuestra historia, pues olvidamos cosas como que las universidades españolas se les permitió tener imprenta de forma prácticamente generalizada. Evidentemente alguien dirá, bueno, sí, pero enseguida intervino la Iglesia. Y los dominicos y la orden de predicadores, de nuevo, orden de predicadores, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Los viejos tomistas, ahí estaban. Dice, y por supuesto estaban poniendo orden. Sí, claro que estaban poniendo orden. Pero la extensión por España y Latinoamérica, es decir, por ejemplo, la primera imprenta de la que tenemos noticia y el primer libro de imprenta de tipos móviles en España es el Sinodal de Aguilafuente en Segovia, 1472, es decir, eso ya está ahí establecido. Esa revolución, yo no sé si es comparable a la actual, porque ahora decimos, bueno, los tiempos se apresuran, crecen a toda velocidad. Bueno, Wikipedia ha cumplido 20 años. Lo que es la World Wide Web es de 1990 en su concepción, por decirlo así, teórica. Luego también vamos a ello, intentamos con un punto de rapidez. Pero, por decirlo también rápido, ¿en qué momento la figura del impresor se convierte en editor? Pues diríamos, por poner un ejemplo también personal, Aldo Manucio, Aldus Manutius en su nombre latino, el creador de la imprenta aldina, es alguien que en Venecia no solo consigue en un momento imprimir libros, sino que además en esos libros imprime dos cosas. Un lema, festina lente, apresúrate despacio, como aquellos relojes festina, que no sé si siguen existiendo, pero cuando éramos jóvenes, pues sí, se conocían. Festina lente, apresúrate despacio, y luego el dibujo de un ancla, un áncora y un delfín, como la vieja colección de Destino y como la librería que había en la Diagonal en su día en Barcelona. ¿Por qué un áncora y un delfín? El ancla, porque uno tiene que estar firmemente anclado al pasado y a los clásicos, y el delfín porque tiene que ser rápido y ágil como para saltar sobre las olas. Eso es un editor, alguien que está anclado al conocimiento y por lo tanto a la verdad experimentada hasta entonces, pero que puede brincar por encima de la realidad con la suficiente rapidez. Por no alargarlo demasiado, ¿quién vigila a todos estos impresores editores que han aparecido? Efectivamente, el poder político y eclesiástico. Es un tema más complejo porque tarda mucho, tarda siglos en aparecer un esquema de Neil Hofstad, el índice de los libros prohibidos. Eso es muy posterior, estamos hablando de la Contrarreforma, es decir, se va mucho más allá. El Renacimiento, ese gran momento del mundo occidental que conecta también con el mundo clásico, creo que se basa en la difusión de todos estos impresores editores. ¿Y cómo se regula? Se regula de nuevo con la corona y la Iglesia. Si vamos a la historia de la propiedad intelectual y los derechos de autor, que tiene que ver con la sociedad de la información también, como la mayoría de las historias las escriben los anglosajones, nos dirán que el Estatuto de la Reina Ana, 1710, nos establece la primera reglamentación, la primera legislación, donde se dice que un autor, hasta los 14 años de su muerte, tiene derecho a la propiedad de la obra, bueno, 14 más 14 en determinadas circunstancias. En realidad tenemos una ley española anterior, la de 1627 de Felipe IV, y tenemos en Barcelona, en el archivo de la Corona de Aragón, una sanción real
que le reconoce a Miguel de Cervantes, con el pasado cervantino de nuestra ciudad, le reconoce que el Quijote de Avellaneda, esa parte apócrifa, es un, entre comillas, robo o una apropiación indebida, porque el personaje está acreditado que es creación de Miguel de Cervantes. Entonces, ahí, en el Estatuto de la Reina Ana, luego, 1762, Carlos III crea el Estatuto de Derechos de Autor en España, pero ahí hay una discusión que de nuevo nos lleva a Santo Tomás. La Escuela de Salamanca y, por lo tanto, los tomistas nos dicen: el derecho de autor es un derecho moral, pero no es una propiedad. No se puede comprar y vender como si fuera un bien inmueble o como si fuera un bien mueble, como si fuera una silla, por decir algo, ¿no? Nos dicen los tomistas, siguiendo a Santo Tomás, lo que nos dicen es un derecho moral, pero todo el mundo tiene derecho al conocimiento y, por lo tanto, no se puede limitar el conocimiento justo que la Santa Madre Iglesia efectivamente nos diga que efectivamente es útil. Por el contrario, el mundo sajón lo que viene a decir es: no, esto es un derecho económico que hay que regular, y es un derecho económico de explotación que hay que regular. Digamos que son los inventores, en ese sentido, del copyright. Cuando la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, hay un momento de fervor revolucionario en el que lo que se nos dice es, y recuerda este momento o este momento recuerda aquel, hay que dejar que las ideas circulen libremente. Libertad de imprenta, que todo el mundo publique lo que quiera, lo más subversivo, no importa. Obviamente, parte de la revolución es que nadie puede lucrarse excesivamente de ello y que circulen las ideas. La propia Asamblea Nacional en 1793 se da cuenta del dislate, se da cuenta de que la extensión de la información no significa mejor información. Y con la pomposidad francesa, en 1793, a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, añaden la Declaración de los Derechos del Genio, y la titulan así. La Declaración de los Derechos del Genio es cómo debe ser retribuido el creador y cómo su obra debe ser respetada. Eso culmina, después de que sus editores, Goethe ya decía aquello de que debe haber un infierno especial para los editores, destinado a los editores, después de que sus editores timasen a Víctor Hugo si quieren, pues culmina, la tradición quiere que es Víctor Hugo quien consigue que haya el Convenio de Berna, 1886, donde se establece los 50 años mínimos tras la muerte del autor. Bueno, el Convenio de Berna, 1886, rige en todo el mundo occidental, menos en Estados Unidos, que sigue siendo el contrato privado lo que rige. Estados Unidos no firmará el Convenio de Berna hasta más de un siglo después, en 1989, no está mal. Y en estos momentos en la Unión Europea, pues bueno, ya saben, el mínimo son 70 años después de la muerte del autor, con además el periodo de paréntesis de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, que se suman si los autores en cuestión han vivido en esa época. Y ahora tenemos un momento en el cual lo que nos dicen es, ¿qué dicen las grandes tecnológicas? Dicen que esto de los derechos de autor y la propiedad intelectual es un atraso, que frena el avance del mundo contemporáneo, y que lo que hay que hacer es que esto cancha libre. Ahí tenemos, entre los grandes monopolios, tenemos uno que es Google, que intentó Google Print. Ellos dijeron, vamos a poner a disposición de la humanidad, siempre están a favor de la humanidad, todos los libros del mundo. Y si alguien tiene derechos, que nos lo diga, que entonces lo negociamos. Eso le llevó a Richard Sharkin, entonces editor de Bloomsbury, bien amigo, luego presidente de la Unión Internacional de Editores, en una feria de Frankfurt o en una BEA en Estados Unidos, a ir al stand de Google, robarles un ordenador y dejarles una nota, hay que decir que con un par de whiskies encima, diciendo, tenemos el ordenador en el stand de Bloomsbury, si tienen algún derecho sobre él, vengan y demuéstrenlo que con gusto se lo devolveremos. Estamos en un momento de latrocinio organizado. Estamos en un momento donde las leyes antilibelo, las leyes de propiedad intelectual, las leyes que pueden, disculpen la grosería, crujir al editor por lo que publica y que para cubrirse el editor le dice al autor, usted es responsable de que este libro es original de usted y no es plagio y de las ideas y no sé cuántos, pero aún así cada vez crecen los conflictos y los servicios jurídicos. Claro, en medio de eso, también la World Wide Web, el famoso
Tim Berners-Lee, nacido en 1955, por lo tanto coetáneo, al que a menudo hemos citado y hemos visto entrevistas, etcétera, él al final lo que inventa en realidad es el famoso Hypertext Transfer Protocol, ¿no? El HTTP. Es un lenguaje de transferencia y conocimiento entre computadoras, entre máquinas. Luego, cuando hemos hablado con él y le hemos oído, su libro de Tejiendo la Red, de 1999, si no me equivoco, que también está en castellano, en realidad él no fue capaz de anticipar la aparición de todas estas grandes tecnológicas con el tecnocapitalismo reventando nuestra privacidad. Él no fue capaz de ver los dos acrónimos que ahora dominan nuestra vida. Tengo para 15 minutos, no sé si es demasiado, Francesc, ¿sí te parece? O... 5 minutos. 5 minutos. Hay un poco de diálogo. Me queda mucho, pero bueno, los dos grandes acrónimos, GAFA, por un lado, que es Google, Amazon, Facebook, Apple, y por el otro, MAGA, Make America Great Again. Donald Trump y la pandemia lo que ha hecho es, como la fiebre en las enfermedades, exacerbar de forma clara en qué momento estamos. Antes les decía, tal vez lo único que necesitamos es una ficha técnica de las noticias, pero claro, es que estamos en un momento en el cual, y volvemos a Google, Google se inventa Google News y se apropia de todas las noticias y les dice a los editores de periódicos, la radio no acabó con los periódicos, la televisión no acabó con los periódicos, Internet puede acabar con los periódicos. Y eso es acabar con ese mundo occidental que nos vincula al Renacimiento y a Gutenberg. Es cierto que en medio tenemos 18, Revolución Francesa, 19, bueno, no divago por esas ramas, pero los editores de periódicos han creado la figura del defensor del lector, tienen sus propios verificadores, etc. Pero están inanes ante un monstruo como Google, ante el que solo cabe la gestión colectiva obligatoria, porque uno a uno nadie puede, ni el periódico más importante del mundo puede enfrentarse a él. Nadie puede con ellos. Ellos dicen en Google News, no, nosotros lo que hacemos es proporcionar tráfico de Internet al periódico, por lo tanto, al contrario, esténnos agradecidos. Google News, como saben, con la reforma legislativa del 2013 desapareció de España, se fueron de España. Ahora están amenazando con irse de Australia. Después de Google News crearon Google Discover, es lo mismo, es un agregador de contenidos por mucho que ellos lo nieguen. Ahora están presentando Google Showcase, siempre es lo mismo, siempre es en beneficio de la humanidad, pero en estos momentos el 80% del pastel del mercado publicitario mundial está en manos de dos compañías, Facebook y Google. Por lo tanto, hemos creado unos monstruos que van muchísimo más allá de lo que nos podíamos imaginar y que nos entran en el mundo de la paranoia conspirativa. Hay una vieja frase en Estados Unidos que siempre me ha divertido, que es «Only paranoids will survive». Al final, solo los paranoicos sobreviven, porque cuando uno piensa que van a por uno, a veces tiene razón. Pero la paranoia conspirativa está fundamentada en hechos como que en estos momentos la mitad de la población del planeta tiene acceso a Internet, la otra mitad no. Y hay una parte de ella que probablemente nunca lo tendrá, con todo lo que ello significa, y eso no forma parte de lo que hablamos hoy, pero es fundamental. Pero los programas de reconocimiento facial de todo tipo, desde los recreativos para ponernos caras, dientes, no sé qué, que utilizan los adolescentes, hasta todos los demás, en estos momentos no se sabe, pero se calcula que probablemente al menos 2.000 millones de personas del planeta ya están dentro de un programa de reconocimiento facial. Con lo que ello significa de mundo alucinado, evidentemente no hay recursos para tanto, ya lo estamos viendo en la pandemia, no hay policías para seguirnos a cada uno de nosotros, pero la posibilidad real de máquinas acumulando tal nivel de información capaces de, mediante un satélite, localizar a una persona concreta en un lugar concreto del mundo en un momento determinado, bueno, pues está ahí. Dentro de GAFA se ha producido una brecha, también la digo muy rápidamente, intentaré no irme mucho de minutos. Hay una escisión, por primera vez. Apple, desde el año pasado, ha decidido hacer negocio y bandera de la privacidad. Y de hecho ha conseguido recuperar sus números de forma extraordinaria gracias a decir, nosotros no vamos a hacer negocio con la privacidad, nosotros no vamos a depender del algoritmo. El algoritmo, que es el nuevo Santa Santorum del mundo occidental,
es algo no inocente. Cuando nos dicen el algoritmo es solo matemáticas, dices, bueno, ¿y eso qué quiere decir? 1984, George Orwell, ¿no? Es decir, hay un antecedente. Orwell leyó un libro que es el de Evgeny Zamyatin, Nosotros, un libro maravilloso de 1920, sobre el mundo totalitario de la Unión Soviética. Evidentemente fue prohibido en la Unión Soviética. Orwell escribió la reseña, si no recuerdo mal, en 1946. En 1949 creó 1984. 1984 ya ha pasado, el futuro ya no es lo que era, pero si recuerdan, Winston Smith, el protagonista, trabaja en el Ministerio de la Verdad, en el Miniver. Hay un Big Brother, un gran hermano, en la famosa habitación 101. ¿Y cómo está organizado ese mundo? Está organizado con el Ministerio de la Paz, que se dedica a la guerra, el Ministerio del Amor, que es el encargado de la tortura de los disidentes, el Ministerio de la Abundancia, que es el ministerio que regula el racionamiento y el hambre, y el Ministerio de la Verdad, que se encarga de la mentira estructural con neolengua, doble lenguaje y policía del pensamiento. El Ministerio de la Verdad en 1984, en un viejo momento, releyendo el libro, hay una serie de departamentos que aparecen y que lo organizan. Departamento de registros, departamento de ficción, departamento de propaganda, departamento de teleprogramas, lo que diríamos televisión, departamento de investigación, departamento de música y, lo cual no está mal, la Pornosec, que es la sección de pornografía para que la prole esté tranquila y contenta. Recuerda bastante a un dibujo de Internet que, si permiten la broma de bar, no olviden que Internet es una invención teórica de los militares desarrollada por los informáticos para solaz de pornógrafos y adolescentes. Con lo cual, no sé si nos deberíamos fiar tanto de este mundo extraño. En última instancia, necesitamos básicamente regulación. Ese es el gran tema. Necesitamos... Twitter ha censurado a Donald Trump. Ha creado, lo anunció, me parece que hace apenas 2 semanas, a principios de este año, ha anunciado una cosa que se llama Birdwatch, el vigilante de pájaros, ¿no? Que es un sistema autónomo para verificar informaciones y evitar los mensajes de odio, etc. Estamos hablando también de técnicas de dominio, porque entre Facebook y Twitter se reproduce la pelea y la bronca que hubo entre Joseph Pulitzer. Pulitzer ahora es un nombre hermoso. Todos nos recuerdan los premios Pulitzer, etc. Pasa un poco lo mismo que con Alfred Nobel, ya saben, el creador de la dinamita. Al final los premios Nobel también han conseguido convertirse en un nombre hermoso. Pulitzer era el editor del New York World y estaba totalmente enfrentado al editor del New York Journal, que era William Randolph Hearst, y entre los dos crearon ese concepto que históricamente hemos llamado la prensa amarilla, porque era a ver quién la publicaba más brutal, quien tenía el titular más salvaje. Ese viejo lema de la prensa, Kapuscinski decía que no es oficio para cínicos, pero durante mucho tiempo fue un oficio para cínicos. Kapuscinski en eso no tenía razón. El viejo moto dice: no dejes que la realidad te estropee una buena historia, o no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Bueno, pues eso, efectivamente, Pulitzer y Hearst a veces recuerdan este mundo en el que, efectivamente, voy saltando y ya acabando, en el que, pues bueno, el titular, lo que ahora es el clic, crece por todos lados. El tema de las fake news y de la llamada posverdad, para mí hay un momento fundamental también, que es una entrevista de Terry Pratchett, el escritor bueno, escritor entre otras cosas de ciencia ficción y mundos de fantasía, pero que cuando baja a la realidad no es ningún tonto, y en 1995 entrevista a Bill Gates y le dice: mire usted, en ese mundo de Internet, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasaría si un grupo de gente negase el Holocausto, dijese que los campos de concentración es una invención y estarían en paridad con otra gente que lo negase? ¿Eso cómo se regula? Y Bill Gates le viene a decir: eso no va a pasar, eso se regulará por sí mismo, no vamos a vivir en un mundo de mentiras, la gente, hay que tener confianza, tiene más formación, etc. No es verdad. En estos momentos la gente no solo no tiene más formación, sino que la gente se mueve, las viejas 4 Ps de Eliot Higgins, ¿no? Se mueve por pasión, por política, por propaganda y por pago, por remuneración. Y eso lo está envenenando todo. Porque si durante el cristianismo algunos herejes pasaron de herejes a santos, bueno, ahí hay temas maravillosos, los libelos de sangre. Los libelos de sangre son los libelos contra los judíos. Hay
un muchacho, San Simón de Trento, que en uno de los concilios de Trento es canonizado, luego se le retira la santidad. Simón de Trento es un niño de 2 años cristiano martirizado por los judíos. Entonces, esto es lo mismo, ese niño mártir de 2 años que no existió, es lo mismo que los protocolos de los sabios de Sion en el mundo de los zares y de los nazis. Todo esto agravado por el data mining, Cambridge Analytica, es decir, en el mundo en el que ya nos pueden pastorear con apariencia de realidad, efectivamente, hacia todo lo que sea necesario. Trump llegó a anunciar, y en eso tenemos en medio, la tecnología no nos ayuda, las granjas de bots, los perfiles falsos, etc. Trump llegó a anunciar los Fake News Awards, los premios a las noticias falsas. Los otorgó solo una vez que yo sepa, en enero de 2018. El medio al que le dio el premio al medio más mentiroso, más fake news, en esa realidad alternativa de Trump, era el New York Times. O sea, es decir, la Biblia no es la Biblia, no se la crean. Pero es que además le dio un premio a uno de los artículos de Paul Krugman, que era un artículo por lo demás, casi diría, de los más razonables y de los, bueno, combativo, pero no tanto. Entonces, en estos momentos, en este mundo de información viral, el gran virus es efectivamente la desinformación. El gran virus es, por ejemplo, algoritmos, automatización, inteligencia artificial, máquinas que escriben y que no solo divulgan, y la sensación de la gente que puede vomitar sus peores instintos en Internet, los famosos trolls, pero que es esta especie, hemos tenido distintos momentos de realidad alternativa, Second Life, otras cosas que luego han ido desapareciendo. Pero, claro, todo es un disparate, ya no sabemos si las fotos son de verdad o no. Nos ha pasado en la prensa en todos lados, también le ha pasado al New York Times. ¿Qué decir de la foto del País de Chávez agonizando, que luego resulta que no era Chávez? Entonces, o qué diremos por ir a cosas mucho más cercanas, ¿no? Hace 4 días, en las redes, que yo intento no frecuentar por aquello del roto que les decía, o no las frecuento demasiado, había un pequeño escándalo entre los votantes de Ciudadanos diciendo, claro, han presentado a Salvador Illa, los del PSC, con color naranja. No, era el color rojo del PSC, no había ningún color naranja. ¿Quién colocó una foto diciendo que el PSC utilizaba color naranja para acercarse y apropiarse de los votantes de Ciudadanos? Pues se puede rastrear, porque todos trabajamos con IPs y por lo tanto con una matrícula. Esto se puede regular, como el código de circulación, se puede regular. Pero claro, por poner otro ejemplo muy nuestro, muy de Cataluña, llevamos hace 10 años que nos dicen que España nos roba 16.000 millones de euros al año. Vamos a suponer que fuera verdad el primer año, pero estará sujeto a variables, ¿no? Dependerá del Producto Interior Bruto español, de nuestra relación... Es decir, cada año son 16.000 millones exactos, caramba, qué precisión de cálculo. Es decir, yo pensaba que sería un porcentaje preciso y nos dirían, pues este año han sido 16.000, el otro 12.500, el otro 18.000. Es que ni siquiera se han explicado las formas de explicarlo. Entonces, la posverdad es, frente a los hechos, emociones. Es eso que llaman también los ingleses, los sajones, la política posfactual. La verdad es secundaria, la verificación no existe. Luego si quieren les cito bibliografía sobre ello, pero hay un palabra en inglés que a mí me parece especialmente maravilloso. Yo creo que nosotros lo podríamos llamar intoxicación, simplemente, pero en ese conglomerado de agencias de comunicación, relaciones públicas, etcétera, en inglés hubo algo que estuvo de moda y ahora lo está casi menos, que se llamaba astroturfing, porque la gran empresa de césped artificial de Estados Unidos se llamaba AstroTurf. Y esa idea del césped artificial es maravillosa, porque ¿qué hicieron? Fueron mucho más allá del product placement que podemos ver cuando se coloca una botella de determinado refresco, determinada cerveza en una serie de televisión o en una película y eso se hace pagando. Lo que hicieron era crear con granjas de bots y con supuestos o reales individuos estados de opinión que crecían como el césped desde abajo. Y con esos se combatía o se vendía lo que fuera necesario. Uno de los fenómenos más maravillosos de los últimos tiempos es esto de QAnon.
Q, que no se sabe bien, hay una novela de 1999 italiana de 4 autores, de Luther Blissett, que resulta que fue un jugador jamaicano que fracasó y que jugaba en el Milán, y es una novela sobre, precisamente, la Revolución Protestante en la Alemania del siglo XVI. Es una mala novela, bueno, perdón, a mí me parece una mala novela, con poco interés, pero que fue de las primeras, y en Italia organizó bastante ruido, porque fue de las primeras en acogerse, aunque la publicó Einaudi, en acogerse a copyleft, y que por lo tanto cualquiera podía reproducirla, trocearla, etc. Luego este mismo grupo ha creado un autor chino que se llama Bu Ming. Yo creo que no tiene que ver con Q, yo creo que QAnon dicen que tiene que ver con Q, era la letra al parecer de los documentos secretos del Departamento de Energía de Estados Unidos. QAnon es muy reciente. Empieza en realidad en 2017, en un foro de lo que se llama el Internet profundo, 4chan, gente de ultraderecha empieza a decir yo tengo información del Deep State. Hay un libro ahora que acaba de publicar Capitán Swing, que es antisocial, de Andrew Marantz, que es un periodista del semanario, del New Yorker, que en la vieja tradición periodística se infiltra entre miembros de QAnon, muchos de ellos miembros en activo de las fuerzas de seguridad o de la milicia estadounidense o miembros retirados, jubilados, y entonces esta gente ¿qué cree? Pues ya saben, creen que bajo el sumo sacerdote John Podesta, que fue hombre de Bill Clinton y luego el director de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, Hillary Clinton, George Soros, Barack Obama, que ya saben que es musulmán y que no nació en Estados Unidos, son los líderes de lo que antes se llamó el Pizzagate, que hubo un atentado de un ultraderechista contra aquella pizzería de Washington, son los líderes de una secta satánica que sacrifica niños, por supuesto los viola repetidamente antes, y que practican el canibalismo para dominar el mundo. Es los protocolos de los sabios de Sion llevados al paroxismo, pero creídos por un grupo de gente suficientemente importante como para efectivamente preocuparnos de una forma terrible. Estos, los sajones los llaman también edgelords, los señores del límite, estos señores que van más allá del límite en la información y en la verdad, también a nosotros nos afectan, porque también Bernie Sanders dijo que Hillary Clinton era una corrupta pagada por las grandes multinacionales. También el 15M, el proceso de constituyente, toda esa terminología que no es inocente, ¿no? El régimen del 78, ahí tendríamos que ir evidentemente a George Lakoff, al No pienses en un elefante, el libro del 2004, ¿no? Y al frame, por lo tanto, el relato, el marco es fundamental. En estos momentos el relato y el marco, Ley Mordaza, asalta el Congreso, que empezó siendo, se nos ha olvidado, y sobre todo a Pablo Iglesias, actual vicepresidente, se lo ha olvidado, empezó siendo asalta el Congreso, luego fue rodea el Congreso, pero empezó siendo otra cosa. Esto es como la carcoma, como el huevo de la serpiente. Estamos en un momento, yo les decía, este es un momento fundamental, porque cuidar la buena información y la gobernanza de los medios de comunicación para nosotros es absolutamente definitivo. Nos jugamos la democracia liberal y la democracia parlamentaria en ello, y nos jugamos la estabilidad social. El momento de los nuevos totalitarismos es mucho más amenazante que en los años 30, cuando a veces nos preguntamos por qué, cómo pudo triunfar el nazismo en un país culto como Alemania, pues tiene que ver efectivamente con los mecanismos de desinformación y de falta de respeto y verificación de la verdad. Es así, en ese sentido nuestra maldición es la misma que la de Edipo. Edipo no es que se acueste con su madre, la maldición de Edipo es querer saber, por eso acaba arrancándose los ojos, pero querer saber es lo que nos tiene que llevar a este mundo nuevo. Hay algunas cosas en medio de todo esto curiosas, y ahora de verdad que acabo porque si no nos alargaremos demasiado. Por ejemplo, lo que ha pasado en Wall Street, en la bolsa americana, con esta compañía GameStop y con Reddit, estos días, que no sé si lo han seguido, es un mundo curioso. En bolsa, parte de los robots de bolsa están jugando a corto, por lo tanto, a empresas que van a perder valor. Y además lo hacen con dinero muy a menudo prestado. Bueno, resulta que iban contra esta compañía, GameStop, y de repente el grupo de inversores que están en Reddit, que es REDDIT, que es mayoritariamente gente muy joven y que pone muy poco dinero,
dice, les vamos a fastidiar el negocio, vamos a apostar a que les suban las acciones. Han subido de una forma increíble. Eso tiene que ver con las criptomonedas, con otras cosas. Pero claro, eso demuestra también que la desregulación salvaje del mercado tiene que ponérsele freno y coto. Es decir, uno de los grandes problemas de los estados actuales es que están pensando en sus encuestas y en sus votos como partidos políticos, pero la democracia no es solo elegir gobernantes cada 4 años. La democracia es también la gobernanza de las sociedades. Y para eso necesitamos información fiable y necesitamos efectivamente la verdad. No tengo demasiadas soluciones fáciles, salvo la de la regulación y la de la ley. Ahora, si quieren, lo ampliamos un poco más, porque bueno, me he ido saltando enormes cantidades de cosas. Pero, por ejemplo, Google es un monstruo. Sí, claro, Google es un monstruo. Pensarán que le tengo una manía especial, pero tal vez sí. Creo que los monopolios son malos y hay que regularlos. Claro, Google reconoce que tiene en España, dicen, 200 empleados directos. Si no me engaña mi gente de Cedro, me dicen que a tiempo completo tienen bastantes menos, no llegan a 100. Se ocupan de España, en buena parte de Portugal y de Italia. Pero es que me da igual si tuvieran 200 empleados a tiempo completo. Claro, ¿cómo es posible que algo tan importante en nuestras vidas no solo no pague impuestos en el país donde está generando sus beneficios y se aproveche de la estructura de paraísos fiscales que también tenemos dentro de la Unión Europea, Luxemburgo, Irlanda, etcétera, sino que encima ni siquiera esté creando puestos de trabajo en igualdad de condición con los demás? Miren, yo ya he aprendido, hoy, ya con 60 años cumplidos y entrado en el 61º año de mi vida, pues ya he aprendido que cuando me hablan de ese eufemismo que es economía cooperativa, alguien me va a robar la billetera. Porque evidentemente los riders de Libero, Globo, etcétera, o sea, necesitamos un nuevo contrato social. Y dentro de ese contrato social, la circulación de la información y la circulación de la información verificable y próxima a la verdad es fundamental. No digo con eso que los editores y propietarios de periódicos sean virgencitas de la caridad, al contrario, responden a la vieja conjunción entre interés económico, interés político e interés propio. Ya saben que en este mundo toda la gente va a lo suyo menos yo que voy a lo mío. Por lo tanto, eso es así en todos lados. Pero teníamos un mundo establecido de prestigios y de marcas donde un periódico, New York Times, por poner un ejemplo que no sea tan cercano a nosotros, había conseguido ser eso, una cabecera de prestigio. Uno de los momentos también de este mundo revelado y crucial es cuando Giuliani, además se confunde, cree que ha reservado el Hotel Four Seasons, eso ya es una ópera bufa, y da la rueda de prensa en un Four Seasons, que es un garden center, en medio, al lado de un prostíbulo, una cosa absolutamente miserable, pero él dice, los medios de comunicación han dicho que ha ganado Biden. ¿Y quiénes son los medios de comunicación? Dice, bueno, pues hasta ahora el sistema que certificaba la derrota electoral de un candidato, aceptando, además, que pese a que Hillary Clinton ganó con 3 millones de votos de diferencia, pues eso forma parte del sistema y lo dejamos correr y efectivamente ganó Trump. Entonces, claro, este mundo al final nos lleva a aquel ripio de Ramón de Campoamor, ¿no? Aquel de en este mundo traidor nada es ni es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Bueno, yo creo que necesitamos regulación y, si les parece, ya me he dejado muchas cosas, no en el tintero, pero sí en la libreta, y perdón por hacerlo un poco inconexo, pero siempre hay que acabar las conferencias, dicen in bellezza, ¿no? Como dicen los italianos, con lo cual vamos a hacer, por un momento, vamos a ir a uno de los libros que yo he tenido más placer en editar en mi vida, que es la autobiografía de Bertrand Russell, y recordar algo que tiene que ver con la información y la búsqueda de la verdad, pero que sobre todo nos hace mejores personas, ¿no? En su autobiografía, en el prólogo, dice Bertrand Russell, 3 pasiones simples pero abrumadoramente fuertes han gobernado mi vida. El anhelo de amor, sin duda, porque se casó 4 veces, pero el anhelo de amor entendemos más extendido que no solo el amor físico. El anhelo de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad. Amar al prójimo
volvemos al mensaje evangélico, la búsqueda de la verdad y del conocimiento y la compasión con nuestros coetáneos es fundamental. Si no, y con eso sí acabo de verdad, hay otra vieja frase de Bertrand Russell, que esta es atribuida como tantas citas que hay en el mundo, pero es perfecta porque parece ser que Russell en un momento en una conferencia dijo: muchas personas preferirían morirse antes que pensar. En realidad, eso es lo que hacen. Procuremos pensar y no nos fiemos de los medios ni de las redes. Gracias. Gracias a ti. Pues gracias, Daniel, por esta presentación tan exhaustiva, con tantas sugerencias, anécdotas históricas, literarias, que me han parecido enormemente interesantes, estimulantes. Y la verdad es que has sugerido campos de reflexión muy amplios. Tenemos por costumbre terminar a las 8, que es una costumbre que tenemos y vamos a cumplir, y por lo tanto no podemos tener este diálogo que querríamos tener. Culpa mía, entonces. No, simplemente que hay unos horarios que queremos cumplir, pero la verdad es que has abierto muchos campos y hay muchísimo que dialogar a partir de lo que has dicho. Solo subrayo dos elementos que creo que has insistido en esta coda final, ¿no? Además citando a Russell, que es uno de los filósofos tristemente más olvidados hoy, más eclipsado, y fue muy leído y muy editado en nuestro país, que además fue también premio Nobel, y has citado también a Alfred Nobel, ¿no? Pensamiento crítico como antídoto a esta caos de verdades, posverdades y fake news, regulación, y esta lucha contra la credulidad, porque hay una tendencia muy clara a aceptar acríticamente eso que está en la red como fundamento de verdad. Me parece que son ideas, sobre todo la de la regulación, la del pensamiento crítico, enseñar a pensar, y especialmente esta de luchar contra esta credulidad, que podrían darnos algunos elementos para combatir este magma tan caótico, donde al final uno sabe de quién puede fiarse cuando consume alguna información. Podéis consultarle ahora y tener un diálogo, si cabe, ya fuera de red, porque también 1 hora y media online es muchísimo para nuestros participantes. Y te agradezco mucho este ejercicio tan exhaustivo, ¿no?, y tan extraordinario de anécdotas, de análisis, de sugerencias que has planteado a lo largo de tu presentación. Gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.